Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista. Porque nos acaricia, besando las sensaciones, y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, que va a estar dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Llegamos al programa número 70. El número 70 es un número maestro. Habla de la conexión de los seres vivos con fuerzas físicas y espirituales. Habla de descubrir secretos, de aprovechar energías para obtener metas. La numerología del número 70 se considera que es un número poderoso que puede representar sabiduría, conocimiento profundo, y se cree que aquellos que están conectados con ese número son individuos dotados de una gran intuición y conocimiento espiritual. Este número significa la búsqueda y el propósito de la conexión con el mundo espiritual. Por eso, como queremos descubrir secretos, en este programa vamos a ir descubriendo los secretos de las sirenas. Y ya vamos por el 6º programa dedicado a sirenas. En este caso, vamos a internarnos en el mundo de las sirenas dentro de la literatura. Vamos a conocer historias de sirenas que forman parte de mitos populares y del folclore de los pueblos. Vamos a hablar del cuento de Edgar Allan Poe, Ligeia, del cuento leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, Los ojos verdes, el cuento de Oscar Wilde, El pescador y su alma, un poema de Pablo Neruda, Fábula de la sirena y los borrachos, la historia de la sirena de la cultura mapuche, la sirena del lago Titicaca y otras generalidades. Espero que sean del agrado de todos ustedes. Vamos matizando el informe con 5 poesías contemporáneas de poetas elegidos del grupo poético Escribiré poesía para ti, el lugar donde se unen las letras, de Iván Cosme. Los poetas seleccionados son América Martinier, de Perú, Me duele el corazón; Alejandro Molina, de Guatemala, Hermosos recuerdos; Gluber Alexander Saldívar González, de Cuba, Así soy, simplemente tuyo; Mónica Bielma Salazar, de México, Por ti, 1000 lunas; Asael Díaz
Hernández de Cuba, Amor en Progreso. Agradezco enormemente a Nini Delorio de Estados Unidos por enviarme sus hermosos audios de música en piano que en algunos poemas hacen de fondo musical a las letras. Muchísimas gracias, Nini. También le doy gracias a cada poeta que me permite declamar sus letras. Es un honor para mí siempre poder hacerlo. Las fuentes en las cuales me basé para hacer este programa son www.poemasdelalma.com, interzonaeditora.com, www.lecturalia.com, brainly.lat, interartis.wordpress.com, resumen.club, lavozdeGalicia.es, mundorelatos.net, www.epdlp.com, es.wikipedia.org, elmundodeursu.blogspot.com, www.siempre.mx, www.greatsaver.com, elespejogótico.blogspot.com, canal de YouTube Resumen Libro, Verbo Ilustrado y Cuentos de la Choza, además de música que obtuve también de YouTube. Espero que les agrade y los dejo con todo el material.
Literatura inspirada en la mítica figura de la sirena y de sus parientes cercanas, las ninfas acuáticas. Hay apariciones en la literatura clásica como en la Odisea de Homero, argonáuticas de Apolonio de Rodas o las metamorfosis de Ovidio, cuando eran mujeres aves antes de ser mujeres peces. Si hablamos de seres pisiformes, entre estos relatos se remontan al tiempo de los sumerios, seres luego heredados a pueblos posteriores de Oriente Medio. En las 1001 noches, por ejemplo, en el medioevo de Oriente Medio, siglos 13 y 15 después de Cristo, en varios de sus relatos aparece la intervención de gente acuática, como en una de sus historias denominada La ciudad de bronce. Algunos de los cuentos que giran especialmente en torno a ellas son Flor de Granada y Sonrisa de Luna, también llamada Julianar del Mar, donde una mujer es vendida a un rey y esta enigmática mujer de nombre Flor de Granada, que no habla más de un año, resulta ser una extranjera venida de las profundidades marinas. Luego tiene junto a su amado rey un hermoso hijo al que bautiza Sonrisa de Luna. Después tenemos Abadalá de la tierra y Abadalá del mar, donde un pescador entabla amistad con un tritón, ambos llamados Abadalá, y luego de varias aventuras es llevado a conocer el mundo submarino de su amigo, donde el pescador se siente muy incómodo porque la gente marina no hace más que mirar sus partes pudendas y su trasero, burlándose de esas extrañas formas del cuerpo humano. Después está El Golfo de las Sirenas, obra de teatro de Calderón de la Barca, 1600-1681 en España. Nos relata el viaje de Ulises a través del estrecho de Mesina y sus encuentros con los monstruos Escila y Caribidis, y por supuesto las sirenas. Ondina, Friedrich de la Motte Fouquet, 1811, Alemania, un hermoso cuento de hadas de una ondina adoptada por humanos, quien contrae matrimonio con un noble caballero y así logra adquirir un alma. Hermosa historia, pero con triángulo amoroso y un trágico final. Los hermanos Grimm, primera recopilación de sus cuentos realizada en 1812, Alemania. Entre sus numerosos relatos hay dos de ninfas subfluviales. La Ondina, unos hermanitos que juegan a la orilla de un manantial y se caen adentro. Allí habita una malvada Ondina que los obliga a trabajar para ella. La Ondina del estanque. En ese cuento se repite una escena recurrente en varias leyendas que he oído acerca de sirenas y ninfas acuáticas, donde un hombre de escasos recursos pacta con una ondina o sirena para entregar lo que ha nacido en ese momento en su hogar. En algunas leyendas es entregar lo primero que lo sale a recibir al llegar a su casa, a cambio de cuantiosas riquezas, resultando ser a su hijo al que debía entregar. Para evadir tal promesa, se le prohíbe al niño acercarse a las aguas, aunque de adolescente lo hace, y la ninfa trata a toda costa de apoderarse de él, ocurriendo variadas aventuras. La Sirenita, de Hans Christian Andersen, 1837, Dinamarca, sin duda la más conocida de todas las historias de sirenas. Una hermosa historia de amor incondicional, no correspondido, también con un desenlace que no desearíamos para tan bella historia. Tal vez por eso Disney decidió modificar
y endulzar el cuento. Después tenemos La sirena del Rin, del libro Excursiones a las orillas del Rin, de Alejandro Dumas, padre, 1841, Francia. Esta obra está basada en la leyenda alemana de Loreley, donde una chica esperaba en vano al enamorado que la abandonó, tocando el arpa y cantando al borde de un risco. Al querer un obispo encerrarla en un convento pensando que la pobre muchacha estaba insana, ésta se lanzó desde su risco transformándose en un hada. 100 años después de haber naufragado a muchos incautos, se enamoró de otro hombre, a quien se llevó a vivir con ella a las profundidades, cesando de esa forma los accidentes y las muertes en aquel lugar. Anteriormente, en 1801, Clemens Brentano escribió una balada romántica sobre Loreley y posterior a él, Heinrich Heine hizo un poema. Los ojos verdes, del libro de Rimas y leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, en 1861, España. Aquí se relata la historia de un hombre que se enamora de la ninfa de una fuente, la que posee unos hipnóticos y atrayentes ojos verdes, que finalmente lo llevan a su perdición. El alma de Sirena, Emilia Pardo Bazán, 1851-1921, España, un cuento un tanto extraño, pero que bien merece estar en esa lista. Un hombre busca el alma de una sirena ya fallecida, la que al final encuentra en su propio corazón. El pescador y su alma, Oscar Wilde, 1854-1904, Irlanda. Un pescador se enamora de una sirena, a la que encuentra dormida en su red, y decide despojarse de su propia alma para poder estar con la sirena e irse a vivir con ella a las profundidades. Pero se presenta una complicación. El alma, que ha sido exiliada de su cuerpo, se vuelve malvada y quiere recuperar a su dueño a toda costa. El final es triste, pero hermoso. En otro cuento de Wilde, llamado El hombre que contaba historias, también se mencionan a las sirenas. El silencio de las sirenas, Franz Kafka, 1883-1924, Austria. Básicamente nos cuenta la historia de Ulises y cómo las sirenas guardaron silencio cuando él y su navío atravesaron por sus dominios. Ellas nunca interpretaron sus mágicas melodías para Ulises, aunque él creyese que sí lo hicieron. Fábula de la sirena y los borrachos. Un poema de Pablo Neruda, 1904-1973, de Chile. Poema del gran poeta Pablo Neruda, una sirena maltratada por unos borrachos que no se dieron cuenta ni apreciaron el portento que tenían frente a sus ojos. La cola de la sirena, obra teatral Conrado Nalé Roxlo, 1941, Argentina. El amor entre un hombre y una sirena termina por deshacerse totalmente cuando ésta decide operarse la cola para convertirse en un par de piernas humanas. Triángulo amoroso y triste desenlace. Memorias de una sirena, Hernán del Solar, 1984, Chile. En la actualidad, las sirenas habían perdido la capacidad de atraer a los hombres con sus cantos, por lo que vivían exiliadas en los abismos del mar, hasta que nace una con la habilidad musical de sus antepasadas, y se colocan en ella todas las expectativas por ver resurgir los gloriosos tiempos más antiguos. El país del agua, Jacqueline Balcells, 1991, Chile. Un libro muy hermoso para los niños, donde una niña entabla amistad con una ondina que tiene un padre al que no le gustan los humanos. Muy lindo y ecológico. El río de la Lamia, Antonio Pérez Henares.
1998, España. Lamia es un personaje de la mitología clásica, a veces descrito como una mujer con cola de serpiente. En la mitología de España es descrita en ocasiones como mujeres con patas de pato, cabra o simplemente ninfas, de inigualable belleza, que es como la Lamia que figura en el libro, aunque sus apariciones dentro de esta obra son efímeras, no por eso dejan de ser importantes y se entremezclan muy bien con otras leyendas y situaciones históricas. La Sirenita de Coral, Ana Brígida Gómez, 2008, República Dominicana. Hermosa historia de amor entre un tritón y una muchacha que sueña con ser una sirena, especial para los niños. Marejada, Diana Romero, 2012, España. Es una organización secreta que persigue sirenas y la personalidad del antagonista, Álvaro. En esencia es una historia de amor cuya secuela se llama Sisigia y se encuentra en Amazon. Sirena, Canción de Mar, de Amanda Hocking, 2012, Estados Unidos. Este es el primer libro de la tetralogía Canción de Mar. Se autopublicó en Amazon y vendió luego millones de ejemplares. Es muy ágil la forma de narrar y es como si se estuviera viendo una película. Amanda dice ser admiradora del director John Hughes, instaurador de las comedias románticas ochenteras como Pretty in Pink, La mujer explosiva, y de otros films como el archiconocido Mi pobre angelito. Con esta agilidad y romance se ve reflejada en su narrativa, aunque sin el humor de las películas mencionadas, ya que es una historia con sus tintes oscuros, donde las sirenas son antropófagas y con una personalidad tan desagradable que crean aversión inmediata. Las historias de amor que se generan son agradables, no así la hermandad de sirenas malvadas a las que el público detesta. Menciones de sirenas en otros libros: Peter Pan, James Matthew Barrie, Harry Potter y el Cáliz de Fuego, J.K. Rowling. La novena noche, Wondrous Strange, Leslie Livingston. La sirena de este libro tiene una aparición breve pero importante. Es una artista callejera que canta con su propio grupo en calles de Nueva York y roba las canciones de la gente que se está ahogando. En lengua inglesa hay mucha literatura contemporánea sobre sirenas. Aquí algunos de los exponentes: Aquamarine, Alice Hoffman, con su versión fílmica titulada en español Mi amiga la sirena. Mermaid, de Caroline Turcher, en español simplemente Sirena. The Mermaid Mirror, L.K. Madigan. Serie Ingo, Helen Dunmore. Serie Fins, Tara Lynne Childs. Serie Emily Winsnap, Liz Kessler. Mangas de sirenas. Regreso al mar, Kai Kissen. Este artículo está extractado de elmundodeursu.blogspot.com. Fábula de la sirena y los borrachos. Todos estos señores estaban dentro cuando ella entró completamente desnuda. Ellos habían bebido y comenzaron a escupirla. Ella no entendía nada, recién salía del río. Era una sirena que se había extraviado. Los insultos corrían sobre su carne lisa.
La inmundicia cubrió sus pechos de oro. Ella no sabía llorar, por eso no lloraba. No sabía vestirse, por eso no se vestía. La tatuaron con cigarrillos y con corchos quemados y reían hasta caer al suelo de la taberna. Ella no hablaba porque no sabía hablar. Sus ojos eran color de amor distante. Sus brazos construidos de topacios gemelos. Sus labios se cortaron en la luz del coral. Y de pronto salió por esa puerta. Apenas entró al río, quedó limpia. Relució como una piedra blanca en la lluvia. Y sin mirar atrás nadó de nuevo. Nadó hacia nunca más, hacia morir. Pablo Neruda. Hermosos recuerdos. Creo que fue en el kiosco de mi pueblo donde te conocí. Te veías tan hermosa, eras tan bella, que cautivaste mi corazón. Jamás pensé que en tu vida estuviese alguien más. Jamás pensé que tu corazón amara a otra persona. Recuerdo que mutuamente nos vimos y de igual manera nos enamoramos. Fue algo muy lindo, jamás planeado. Pocos días después, nuestro encuentro fue íntimo. En las consecuencias jamás pensamos. Solo queríamos amarnos. Vivimos algo hermoso a pesar de que tú eras el fruto prohibido. Si me arrepiento, eso jamás. Contigo viví lo que jamás con nadie experimenté. Cada vez que paso por ese lugar, créeme que hermosos recuerdos vienen a mí. Jamás olvidaré que me hiciste muy feliz y que aún ahora vives incrustada en mi corazón. Eres de esos amores que nos marcan y que a donde quiera que vayamos siempre estarán grabados en nuestra mente y que a pesar del tiempo y la distancia vivirán con nosotros por la eternidad. Hermosos recuerdos. Alejandro Molina. Guatemala. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. La sirena y otras entidades acuáticas en la mitología mapuche. Cuando se lee Amanecer, el último libro de la saga Crepúsculo, uno se lleva una grata sorpresa al descubrir que uno de los personajes importantes en el desenlace de la historia, el híbrido vampiro humano Nahuel, es de origen mapuche. También lo era su tía y su fallecida madre. Y aunque eso no se menciona en la versión cinematográfica, dice igualmente que la etnia mapuche despierta bastante interés ante ojos foráneos. Eso con justa razón debido a su fama de aguerridos,
ejerciendo dura resistencia, antaño contra la conquista, como quedó plasmado en el poema La Araucana, de Alonso de Ercilla, lucha que hoy en día siguen dando por sus tierras. En la cosmovisión mapuche se rinde culto a los antepasados y a los espíritus o elementos de la naturaleza, por lo que la tierra mapú es de suma importancia para ellos en sus vidas. Por algo se llaman a sí mismos gente de la tierra, que es el significado de la palabra mapuche. Para ellos cada exponente del reino animal, vegetal y mineral tiene un alma o espíritu y merece todo el respeto posible, pidiendo permiso antes de utilizar los recursos naturales que la Madre Tierra les brinda generosamente. En tiempos antiguos, los mapuches abarcaban un vasto territorio entre Chile y Argentina, con una lengua bastante uniforme y elementos culturales bastante homogéneos, aunque hubiesen subramas de pueblos dentro de ellos, por ejemplo, picunches, gente del norte, que vivían en la zona centro-norte, pehuenches, gente del Pehuen, o araucaria, referente a este árbol milenario, que vivían en la zona cordillerana, o huiliches, gente del sur, habitantes principalmente de la región de la Araucanía y del archipiélago de Chiloé. Mito sobre el origen del pueblo mapuche. Este mito está intrínsecamente relacionado con el mar y posee muchas variantes, aunque una misma esencia. Nos cuenta cómo un día la entidad marina llamada Kai Kai Vilú, representado como una enorme serpiente marina, quiso acabar con la humanidad e hizo que las aguas del océano crecieran, lo inundaran todo y acabaran con todo rastro de vida. Pero esto no pasó desapercibido ante los ojos de Tren Tren Vilú o Tren Tren Vilú, Ten Ten Vilú, la serpiente de la tierra, quien socorrió a los hombres elevando los cerros y dando dura batalla a su contrincante, siendo finalmente el vencedor. Las personas que lograron sobrevivir a tamaña catástrofe refugiándose en las montañas dieron origen al pueblo mapuche, y la gente que no logró escapar fueron transformadas en rocas o en seres marinos. Algunas versiones enfatizan puntualmente que les salió cola y aletas, y otras, más modernas, nos cuentan que se transformaron específicamente en Xumpal, que es como se conoce a la sirena mapuche. Los jesuitas a su llegada compararon este mito con el del diluvio universal, aunque lo más probable es que, siendo nuestro país como es sísmico, que haya tratado de un terremoto con tsunami de enorme magnitud, y las serpientes hagan referencia al choque de las placas tectónicas continental y oceánica. Ese mito también trata de explicar por qué nuestro país es tan desgarrado hacia el sur, lleno de islas, archipiélagos y fiordos. En este caso se habla de Chile. Otras personas de corrientes más New Age sugieren que tal vez los mapuches desciendan de algún continente desaparecido, ya que su lengua sigue siendo aislada y su origen todo un misterio. Entidades acuáticas. Lista de entidades acuáticas que han perdurado hasta el día de hoy en la tradición oral. Ngen-ko. El pueblo mapuche denomina Ngen a los espíritus protectores de la naturaleza, siendo los Ngen-ko los espíritus o dueños de las aguas. Se les representa con forma de antropomórfica o diferentes figuras zoomórficas, tales como toros, caballos, zorros, también como a una densa neblina. Arunco equivaldría también a un Ngen-ko, pero a este ser se le describe como a un sapo y protector generalmente de pozos y aguas termales. Ñul, Ñul o Lul, Lul. También se le llama Ngen Lafken, dueño del mar,
Se le representa como a un gato o nutria marina, huilín o chungungo, y se le atribuye la creación de las olas y el bramido del mar. Wala, algunos Yenko, cuando se enamoran de una mujer, la transforman en Wala, que es un ave acuática que anida entre los totorales para poder retenerla para siempre con ellos. Esta ave, Podiceps major, similar en apariencia a un pato, al atardecer generalmente emite graznidos característicos que se asemejan a lamentos, por lo que se cree que son las jóvenes que claman a sus antepasados para que deshagan el encantamiento. Cahuelche es un delfín tonina mágico presente en la mitología de Chiloé. Puede comunicarse con los humanos debido a que en los tiempos de la guerra de Kaikai Bilú y Tren Bilú fue un hombre que se convirtió en delfín. Pelo vivo, como le dice su nombre, se asemeja al cabello humano. Habita en los ríos y lagos de nuestro país y, según cuenta la leyenda, se introducen por cualquier abertura de nuestro cuerpo y nos enferman, llevándonos incluso a la muerte. Los pelos vivos son dejados en el agua cultivándose por alguna mujer con dotes mágicos. Lo más probable es que solo se trate de anélidos, acuáticos inofensivos, similares a cabellos humanos. El cuero vivo, manta, lafken, trilque, trulque, huecufe. Esta leyenda está muy difundida desde la zona central de nuestro país hasta el sur y también en Argentina. Se le describe como un cuero de vacuno con numerosas garras en sus bordes y múltiples ojos. Habita lagos, lagunas, ríos e incluso el mar. Y si algún bañista desprevenido disfruta de las aguas en forma distraída, puede ser presa fácil de este animal, quien atrapa a su víctima enrollándose sobre ella, asfixiándola y llevándola a las profundidades para devorarla. Se dice incluso que en la laguna Sausalito, aquí en Villa del Mar, que es un tranque artificial, existen cueros. Dicen también que esta leyenda sería la forma de explicar los accidentes por inmersión de personas que quedan atrapadas, enredadas entre plantas acuáticas. La sirena mapuche. Xumpal, la sirena y el tritón mapuche se conocen como Xumpal. Viven en un lugar encantado en los fondos de los ríos, lagos y el mar. En algunos relatos el Xumpal era descrito como un ser crespo, moreno y de baja estatura, aunque en otras versiones se asemejan más a las sirenas y tritones del imaginario común. Dicen que los cuerpos de aguas en que habitan nunca se secan y son de carácter más bien enamoradizos, secuestrando en múltiples historias al objeto de sus deseos y pagando una dote a los familiares de la víctima en algas, pescados y mariscos por aquel rapto. A su vez, la persona sustraída también se convertirá en Xumpal. Manquián. Existen varias versiones sobre este personaje. La más común nos cuenta que era un joven simpático y de carácter bastante bromista. Un día en que andaba con sus amigos, a los que entretenía con sus comentarios divertidos, bebió agua del chorrito de una vertiente y, en vez de pedirle permiso, como era la costumbre, la piropió diciendo algo así como: «Ay, si fueses mujer, te haría el amor», con la mala fortuna de que en aquel manantial habitaba una Xumpal, que quedó prendadísima con sus palabras y, para retenerlo para siempre con ella, lo transformó en piedra. Esta es una de las versiones. En otras cuentan que lo transformó en un Xumpal o que se convirtió en Señor del Mar, título que compartiría con Wenteao y el Milla Lobo. También hay una versión menos romántica que dice que al ver la vertiente brotando por entre dos piedras, se le figuró a una mujer orinando y que ese fue su comentario sarcástico y de mal gusto, y por esa falta de respeto fue castigado y transformado en roca. Abuelito Wenteao.
ser muy importante entre la comunidad huiliche. Se le rinde culto en la playa de Pucatrihue, 10ª región de los lagos, donde se encuentra una formación rocosa muy similar a la Portada de Antofagasta. La historia cuenta que Huenteao era un joven huiliche que se pasaba largas horas en la playa pensando cómo podía ayudar a su comunidad. Entonces un día simplemente desapareció. Lo que sucedió fue que una Yumpal escuchó sus ruegos y lo tomó por esposo, convirtiéndolo en el señor del mar, con lo cual podría ayudar a su pueblo, prodigándole buen tiempo para la pesca y abundancia en riquezas marinas. La Pincoya. Esta es sin duda la sirena más conocida de Chile, proveniente de la mitología de Chiloé. A veces es descrita como una sirena con cola de pez y en otras como una bella ninfa marina que danza para proveer o quitar los frutos del mar a los hombres. También es la encargada de guiar a la gente que perece en los mares hasta el barco fantasma llamado Calenche. Por ti, 1000 lunas. En cada una de esas noches tan normales, dijiste que me amarías. Entrabas en mi disparatada vida, partiendo todos mis esquemas que en ella ya se establecían. Empecé a sentirte tan especial que convertiste mi sombra en luz. Intuyo que eres tan enigmático que de mi vida no saldrás, ya que tu voz me hace volar y salir de mi agonizante laberinto de traiciones, engaños y desafíos. Cada noche estuviste conmigo en los sueños, mas al despertar te busqué y no te encuentro. Siento que te he perdido. Pasamos 1000 lunas con tantos besos y caricias que te impregnaron a mi alma sin remedio. Ahora entiendo que me muero cada vez que no te veo. Convertiste una amistad en amor. Le diste vida a la palabra muerte. Permíteme seguir dándole brillo a tu anochecer. Déjame ser la estrella que destella solo en tu mirada. Deseo ser la única musa de tus sueños. No importa si son en tonalidades rosas o gris perverso. Solo quiero ser esa, la que sabe entrar y habitar por una eternidad en tu corazón. Esa que bese tus labios con pasión, haciéndote perder la cordura, matando la soledad que una noche nos unió. Por ti, 1000 lunas. Mónica Bielma. Derechos reservados de autora. México. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina.
Los ojos verdes es una de las leyendas más conocidas del autor español Gustavo Adolfo Bécquer. Cuenta la historia de un demonio que vive en el fondo de un lago y toma la forma de una hermosa mujer de ojos verdes para cautivar a los hombres y arrastrarlos a lo más profundo de las aguas. Resumen de Los ojos verdes, de Gustavo Adolfo Bécquer. Según una antigua leyenda, debajo de un lago vive una hermosa mujer que seduce a los hombres para arrastrarlos a lo más profundo del agua. La historia comienza con un par de hombres que se encuentran cazando por el monte, entre ellos Fernando, que, montado a caballo, busca animales para cazar. Fernando ve un ciervo, se acerca para cazarlo y dispara, pero el animal escapa. Herido, el ciervo no se inmuta por el dolor y sigue corriendo hasta llegar a una zona donde ningún hombre se atreve a entrar, pues, según la leyenda, en ese lugar habitaba un espíritu maligno, y cualquiera que se atreviera a cruzar la fuente de los Álamos estaría expuesto a una maldición. Sin embargo, Fernando decide seguir al animal herido, pero su acompañante, su sirviente Íñigo, le advierte sobre la mujer del lago. Fernando hace oídos sordos, pues su orgullo no le permitía asustarse por una leyenda, y va en busca del ciervo herido. Días después, Íñigo le pregunta a su amo el porqué de su palidez y de la tristeza que reflejaba en su rostro, y cómo era la fuente de los Álamos. Fernando le describe el lugar y responde que logró observar unos ojos verdes entre el rocío, unos ojos que le tenían obsesionado, tanto que cada día iba en busca de esos ojos verdes. Íñigo, atemorizado, le dice a su amo que los ojos verdes son el cebo de la mujer del lago, que es un demonio que quiere apoderarse de su alma. Pero Fernando regresa al lugar y se encuentra frente a frente con la mujer. Él le dice que, aunque fuera un demonio, la amaría por siempre. Y al final, Fernando es arrastrado hacia el fondo del lago, seducido por aquella hermosa mujer. Análisis de los ojos verdes. Los ojos verdes es una leyenda romántica, tal y como es habitual en los escritos de Bécquer. Goza de la prosa delicada, fluida y musical del autor, que esta vez decide narrar la leyenda en tercera persona. Se trata de una leyenda sencilla, pero narrada con mucha delicadeza y que habla de las consecuencias del deseo en distintas vertientes. De nuevo, se observa el tema de la obsesión y del amor idealizado por la imaginación, y cómo perseguir quimeras puede arrastrarnos a lo más hondo, literalmente, en esta ocasión. Si te ha gustado, dale a like y suscríbete. A continuación te dejamos otros resúmenes que te pueden interesar. Los ojos verdes. Gustavo Adolfo Bécquer. Fragmento. Ella era hermosa, hermosa y pálida, como una estatua de alabastro. Uno de sus rizos caía sobre sus hombros, deslizándose entre los pliegues del velo, como un rayo de sol que atraviesa las nubes, y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas, como dos esmeraldas sujetas en una joya de oro. Cuando el joven acabó de hablarle, sus labios se removieron como para anunciar algunas palabras, pero solo exhalaron un suspiro débil, doliente, como el de la ligera onda que empuja una brisa al morir entre los juncos. «No me respondes», exclamó Fernando al ver burlada su esperanza. «¿Querrás que dé crédito a lo que de ti me han dicho? Oh, no. Háblame. Yo quiero saber si me amas. Yo quiero saber si puedo amarte,
si eres una mujer o un demonio. Y si lo fuese, el joven vaciló un instante. Un sudor frío corrió por sus miembros. Sus pupilas se dilataron al fijarse con más intensidad en las de aquella mujer, y fascinado por su brillo fosfórico, demente casi, exclamó en un arrebato de amor: si lo fueses, te amaría como te amo ahora, como es mi destino amarte, hasta más allá de esta vida, si hay algo más allá de ella. Los ojos verdes. Fragmento. Gustavo Adolfo Bécquer. La leyenda de los ojos verdes de Gustavo Adolfo Bécquer se divide en 3 partes. La podríamos considerar una estructura clásica de relato con una introducción, un nudo y un desenlace. El tema central es la atracción fatal y el poder de lo sobrenatural, la obsesión de Fernando por una misteriosa mujer de ojos verdes, posiblemente un ser sobrenatural que lo conduce a su trágico destino. Refleja la fascinación romántica por lo desconocido y lo peligroso, así como la idea de que la pasión desmedida puede tener consecuencias fatales. El narrador de la leyenda es externo, específicamente narrador omnisciente, que cuenta la historia externamente pero con conocimiento en tercera persona. Conoce los pensamientos y sentimientos de los personajes, así como los detalles de la trama, y utiliza su saber para guiar al lector a través de la historia. Es objetivo y neutral y no muestra preferencia por ningún personaje. En cambio, se enfoca en contar los hechos de la historia y en presentar los eventos y personajes de manera clara y coherente. El narrador también utiliza un lenguaje poético y evocador para crear la atmósfera de misterio y tensión que caracteriza a la leyenda. El estilo literario. Descripciones vivas para crear una imagen vívida. Usa detalles para que podamos imaginar claramente los lugares y personajes, como el bosque frondoso y oscuro o como el castillo abandonado donde está la mujer de ojos verdes. El ambiente es misterioso. Las palabras y descripciones de Bécquer crean una atmósfera de misterio, evocadora y de emoción, especialmente en el entorno del castillo y en la historia de amor obsesiva del protagonista. Los diálogos son importantes, los personajes hablan entre ellos para mostrarnos cómo son y para dar información clave sobre la historia. Las figuras retóricas, la repetición de palabras, la antítesis, la hipérbole y la metáfora para hacer el texto más rico y profundo. Metáfora de los ojos verdes para simbolizar la belleza y el misterio de la mujer que despierta la obsesión amorosa del protagonista. Narrativa fragmentaria, historia no lineal, no se cuenta de principio a fin de manera directa. Usa analepsis, flashbacks, recuerdos y saltos en el tiempo para contar más sobre los personajes y lo que está pasando.
Los ojos verdes trata sobre un hombre, Fernando, que queda hechizado por unos ojos verdes que ve en un bosque. Estos ojos pertenecen a una hermosa mujer que es en realidad un espíritu del agua. La leyenda nos enseña que a veces las cosas que parecen bellas y atractivas pueden tener secretos peligrosos. Fernando, a pesar de las advertencias, sigue buscando a la mujer de los ojos verdes, lo que al final resulta en su desgracia. Esto nos recuerda que debemos tener cuidado con nuestros deseos y no dejarnos llevar solo por la belleza exterior. Becker, a través de esta historia, nos muestra cómo los seres humanos pueden ser curiosos y cómo esa curiosidad puede llevarnos a situaciones peligrosas. También refleja la idea de que la naturaleza tiene sus misterios y poderes, que no siempre entendemos y que pueden ser peligrosos para nosotros. En definitiva, leyenda que combina belleza, misterio y una importante lección sobre perseguir la curiosidad y el peligro de lo desconocido. Amor en progreso. En el otoño, el amor nació con colores de hojas caídas. Entre susurros y caricias, un amor en progreso floreció. La calidez del sol nos cobijó, mientras las hojas danzaban, nuestros corazones se enlazaban y un lazo eterno se formó. El otoño nos dejó su magia en cada beso y abrazo sincero, como un fuego que nunca se apaga. Nuestro amor se convirtió en duradero. Ahora en la primavera renace la esperanza y la alegría, como mariposas en algarabía. Nuestro amor florece y resplandece. En esta estación de renacer, nuestro amor se alimenta y crece como flores que despiertan al amanecer. En cada pétalo un beso se ofrece. Amor en progreso. Asael Díaz Hernández, pintor de poesía. Cuba. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización Nini Celorio desde Estados Unidos en su interpretación en piano.
Ligeia, un cuento de Edgar Allan Poe. El narrador dice que no recuerda las circunstancias en las que conoció a Lady Ligeia. Pasaron muchos años desde ese momento y su memoria se volvió débil a causa del sufrimiento. Sin embargo, cree que la conoció y frecuentó en una vieja ciudad cerca del río Rin, donde se hicieron muy amigos y compañeros de estudio y finalmente esposos. El hecho de que su mente no logre retener el origen de su relación le resulta sorprendente y misterioso. Aunque no recuerda siquiera el apellido paterno de Ligeia, sí retiene en la mente su voz elocuente y musical y la singular belleza que la caracterizaba, su altura y delgadez, el porte majestuoso y la ligereza de sus pasos que la hacían ir y venir como una sombra. También rememora sus rasgos particulares, aunque exquisitos, la piel pálida y el cabello negro y rizado como las plumas de un cuervo. No era lo clásico de su aspecto lo que la hacía tan exquisita, sino, por el contrario, la extrañeza de sus proporciones, lo que le daba la belleza de una imagen nacida en un sueño de opio. El narrador rememora con precisión los brillantes ojos negros de Ligeia, que parecían ser más grandes que los de la raza humana y que le provocaban una sensación de éxtasis. Un sentimiento sublime similar al que producen las grandes maravillas de la creación y de la naturaleza. Sin embargo, reconoce que sus ojos lo deleitaban y atemorizaban a la vez. En ellos percibía una voluntad poderosa que le recuerda a una cita de Joseph Glanville, en la que se menciona que solo una voluntad débil hace que el ser humano pueda morir. Tampoco le falla la memoria en lo relativo a la erudición y extraña sabiduría que la caracterizaba. Ligeia conocía varios idiomas clásicos y dominaba distintas ciencias filosóficas, físicas y matemáticas. A tal punto era superior intelectualmente que él se dejaba guiar por su mano a través del caótico mundo de la investigación metafísica, ciencia tan preciosa y divina que debería estar prohibida, opina. La pareja vive feliz por algún tiempo hasta que Ligeia cae fatalmente enferma. Desde ese momento, tanto ella como su esposo intentan resistir su inminente muerte. En los últimos días de vida, Ligeia comienza a desvariar y a pronunciar con su hermosa voz palabras impensadas y extrañas. También le ofrece confesiones de amor tan hermosas que rozan la idolatría, al punto que el narrador considera una injusticia oírlas justo cuando ella está al borde de la muerte. Es tal el anhelo de seguir viviendo de Ligeia que la noche de su muerte le pide al narrador que lea los versos de un poema que compuso recientemente. En él, una multitud de ángeles observa una obra de teatro en la que un conjunto de mimos es devorado por un gusano de pestíferos colmillos, lo que provoca
la angustia de los ángeles. Termina la obra, el telón cae y los ángeles confirman que esa obra en la tragedia humana y que ese gusano conquistador es el héroe. El gusano es una metáfora de la muerte. Cuando el narrador finaliza el poema, Ligeia se pregunta, agonizante, si no es posible vencer al gusano conquistador, y con sus últimas palabras cita nuevamente a Joseph Glanville al decir que el hombre no se entrega a la muerte, salvo solo por causa de la debilidad de su endeble voluntad. El narrador, atormentado por la tristeza, deja la ciudad en el Rin y se dirige a una despoblada región de Inglaterra, donde compra una antigua y magnífica abadía y se dedica por completo a decorarla con los más extravagantes lujos. El lugar del castillo en el que más se obsesiona su imaginación atormentada es la cámara nupcial, una habitación pentagonal con un ventanal colorido que tiñe el espacio de una luz sepulcral, que él decoró con muebles orientales y un sarcófago proveniente de las tumbas reales de Tebas. Además, le colgó unas gigantescas cortinas con motivos horribles que producen efectos fantasmagóricos. Una vez establecido allí, se casa con una joven rubia de ojos azules llamada Lady Rowena Trevanion de Tremaine. Aunque la mujer lo evita y teme su temperamento, a él poco le importa, ya que la aborrece con un odio propio más de un demonio que de un hombre. En lugar de dedicarse a ella, se dedica a fumar opio y adorar el recuerdo de su amada Ligeia. Pero poco dura la normalidad del nuevo matrimonio, porque al segundo mes de casados, Rowena es afectada inesperadamente por una enfermedad crónica que le produce estados febriles intensos, sin que ningún médico logre definir cuál es el mal que la aqueja. Durante esos episodios, la mujer cae presa de miedos irracionales y habla de sonidos y movimientos en la habitación. Sin embargo, el narrador atribuye esos comentarios a las ilusiones creadas por la atmósfera gótica del espacio. Una noche de septiembre, Rowena tiene un episodio especialmente grave en el que parece que está por desmayarse. Para ayudarla, su esposo va a buscarle un vino liviano que le prescribieron los médicos. Cuando está por tomar la botella, siente que un objeto pasa volando por encima de su cabeza y luego observa una sombra débil y de aspecto angélico moverse por el piso. Como se encuentra con sus estados alterados por el opio, no presta mayor atención, sirve una copa a su mujer y se la lleva. Luego, cuando Rowena comienza a beber, cree ver que unas gotas de líquido rojo caen dentro de la copa. Luego de esta escena, el cuadro febril de su mujer empeora y 3 días después, Rowena muere. Al cuarto día, el narrador se encuentra en la habitación nupcial observando el cadáver y recuerda las circunstancias de su muerte. Pese a recién enviudar, no puede dejar de pensar en Ligeia. Llegada la medianoche, un sollozo proveniente de la cama donde está el cuerpo llama su atención. Se acerca al cadáver y ve por un momento que el color vuelve al rostro de Rowena y la hace parecer viva. Sin embargo,
el cuerpo vuelve rápidamente a la muerte y el narrador sigue pensando en Ligeia. Una hora más tarde se repite la vuelta a la vida de Rowena y el narrador intenta ayudarla en vano. La muerte se apodera nuevamente de ella y sus pensamientos se dirigen otra vez hacia la difunta Ligeia. Este proceso ocurre varias veces más, hasta que finalmente el cadáver parece reanimarse por completo, se levanta de la cama y camina unos pasos hacia el narrador. El hombre, asustado, se pregunta si Rowena ha vencido a la muerte. Pero en ese instante nota a su esposa más alta y distinta y le arranca la mortaja solo para descubrir que sus cabellos no son rubios, sino más negros que las renegridas alas de la medianoche. Finalmente la mujer abre sus enormes, negros y extraños ojos y él se da cuenta de que es Ligeia, no Rowena, la que está parada frente a sí. Fin. Edgar Allan Poe. Este cuento, junto a Morelia, en menor medida La caída de la casa de Usher y El retrato oval, presenta uno de los tópicos más poéticos para Poe, según él mismo manifestó en un ensayo titulado Filosofía de la composición, la muerte de una mujer hermosa. Aquí, la enfermedad que ataca a Ligeia lleva al matrimonio a iniciar una lucha desesperada con el siniestro Azrael, representante del ángel de la muerte para la mitología hebrea y musulmana. En sus esfuerzos por evadir la muerte de Ligeia, los protagonistas mencionan una y otra vez que solo muere el ser humano a causa de endeble voluntad. Es decir, la muerte para ellos implica más una falta de voluntad que un destino ineludible. Cabe mencionar que esas palabras pertenecen al filósofo inglés Joseph Glanville, quien defendía la validez de la brujería y la idea de la existencia del alma más allá del cuerpo. Ligeia y Lady Rowena son dos arquetipos femeninos de Edgar Allan Poe. Mucho se ha dicho sobre la figura de la mujer en la obra de Edgar Allan Poe. Aquí solo nos vamos a ocupar de realizar un breve repaso psicológico de dos ejemplos fundamentales de esa presencia femenina que oscila entre lo angelical y diabólico. Ligeia es una hermosa e indomable mujer de cabello negro. Representa los aspectos más oscuros de la sexualidad femenina. La rodea un halo de misterio que sintetiza a la mujer en estado mítico. Ligeia no es primordial en un sentido costumbrista, sino como antítesis de la mujer victoriana, o al menos así lo entiende Marie Bonaparte, una de las más lúcidas estudiosas de la psicología de Edgar Allan Poe. Tampoco necesita revelar su sexualidad para mostrarse feroz y apasionada. De hecho, Edgar Allan Poe aprovecha sus cualidades casi felinas de Ligeia para elaborar un concepto tan interesante como innovador en su tiempo: la mujer como resorte de la masculinidad. Ligeia nunca manifiesta abiertamente su naturaleza salvaje, sino que produce en los hombres un encantamiento, una obsesión similar al de las hadas de la leyenda, quienes solían enamorarse de hombres mortales y llevarlos a sus estancias imperecederas. Bruno Bettelheim analiza minuciosamente esta posibilidad en su libro Los usos del encantamiento. Claramente la Ligeia de Edgar Allan Poe procede de la Ligeia de los mitos griegos, más precisamente de una de las sirenas que perturban el avance náutico de Odiseo y sus seguidores,
Homero jamás menciona su nombre, solo Virgilio. Es quien se atreve a delatar el paradero de esas tres misteriosas damas y sus cantos letales: Ligeia, Leucosia y Partenope. Para los griegos y los romanos, las sirenas eran figuras exactamente opuestas a la concepción medieval que ha perdurado sobre los cuentos populares más famosos. Si bien se las describe como implacables seductoras de marineros y náufragos, las sirenas mitológicas no poseen una naturaleza acuática. De hecho, tienen alas. Además de Edgar Allan Poe, solo el poeta inglés John Milton se atrevió a retratar a la enigmática Ligeia. Puede encontrársela en Comus, de 1634. El nombre Ligeia proviene del griego antiguo ligis y significa de voz clara. Posiblemente esto sea una referencia al instrumento de viento con el que Ligeia enloquecía a los marineros. Por otro lado, tenemos que a Lady Rowena Trevanion Tremaine, una joven rubia que se casa con un viudo obsesionado con su esposa muerta, Ligeia, Lady Rowena cae en un estado letárgico, vampirizada por la atmósfera melancólica de su nuevo hogar y quizás por el propio espíritu de Ligeia. Lady Rowena muere en el lecho, pero pronto se produce una metamorfosis espeluznante. Sus cabellos antes rubios se vuelven negros, como las alas del cuervo, y sus facciones recuerdan el rostro vago y fantasmal de Ligeia. Mucho se ha dicho sobre el papel de Lady Rowena en el relato de Edgar Allan Poe. Claramente es la antítesis de Ligeia, tanto en lo físico como en lo emocional. Rowena representa la belleza tradicional, la belleza establecida, si se quiere, mientras que Ligeia es un espejo de los aspectos más oscuros de lo femenino. Así soy, simplemente tuyo. Soy tuyo. Que no te quepa la menor duda de que soy tuyo. Así como son tuyos esos ojos que me iluminan el alma, como tu nariz ávida por embriagarse con el aroma característico de mi hombría. Pues sí, soy tuyo como tus labios sedientos por los míos y los míos por los tuyos, así como se acelera mi corazón cuando escucho tu voz y me desordenas. Así soy, simplemente tuyo. Así soy, simplemente tuyo. Glover Alexander Saldívar González. Cuba. El arquitecto de sentimientos. Derechos reservados de autor. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina.
El pescador y su alma, de Oscar Wilde. El pescador y su alma gira en torno a un joven pescador enamorado de una seductora sirenita, por la que está dispuesto a deshacerse de su alma, condición indispensable para consumar su amor. Con el ingenio y delicadeza de Sirenita, este hermoso cuento nos transporta a escenas irreales y fantásticas. Sucedió que un joven pescador atrapó con sus redes a una sirena, a la que dejó volver al mar, con la condición de que, a su llamado, cantara una canción para que los peces acudieran a sus redes. Entonaba ella todas las tardes sus canciones, que hablaban de las colosales ballenas, o de los argonautas, o de los pulpos que mueven sus brazos negros. Y los peces acudían a la superficie del mar y llenaban las redes del pescador. Pero la fascinación de la sirena no obraba solamente en los peces, sino también en el pescador, que no pudo resistirse a su encanto. A partir del cuento del reconocido autor inglés Oscar Wilde, El pescador y su alma, una serie de enseñanzas con respecto a la realidad en las que nos desenvolvemos y una representación de lo que sería el sacrificio del alma por amor, es la que nos deja como conclusión este libro. En este cuento, Oscar Wilde logra demostrar por qué se ha ganado el reconocimiento como uno de los autores más controversiales, al igual más influenciales a lo largo del periodo estético de los 1880 a los 1890 en Inglaterra. Este cuento se desenvuelve desde un punto de vista ficticio y fantástico, donde la pasión, representada con el sobrenombre del amor de un pescador hacia una sirena, causa su deseo por abandonar su alma, dejándola experimentar la sabiduría y la riqueza, convirtiéndose en avaricia y la lujuria, viéndose expresada en el deseo de ver algo fuera de la rutina, como eran la doncella danzante que llevan al pescador a su propia muerte, propiciada por la muerte de su amada, y su alma, de nuevo desolada, finalmente logrando filtrarse en su corazón por una de las aberturas de su corazón destruido. Sin embargo, como cuento, es una obra literaria clara e interesante y fácil de seguir leyendo, pero indirectamente es recinto de una serie de enseñanzas que se relacionan con nuestra vida como lectores, y también es representante de un estilo literario característico del mismo autor. Con respecto a las enseñanzas que se pueden encontrar en el texto, hay una serie de situaciones que las proyectan de manera indirecta en la obra literaria. Tras analizar el cómo describe todo lo no humano como de menor valor o de menor importancia en la sociedad, basándonos en cómo el padre se rehúsa a darle importancia a la petición del muchacho cuando desea entregar su alma por estar cerca de su amada, quien era una sirena, nos demuestra cómo solemos identificar y engendrar miedo a lo desconocido y rechazamos la aceptación de estos, cerrando oportunidades para un mayor enriquecimiento tanto intelectual como social, cuando nuestras tradiciones o lo que es socialmente aceptado se ve en conflicto con algo nuevo o que rompe el estereotipo de lo que es considerado correcto o sano. Otra de las cosas que para nuestro criterio es de suma importancia es cómo el personaje del alma se ve representado como un aspecto individual del ser humano, es decir, no es
uno como solemos pensarlo, sino que tiene un carácter individualista, el cual también contradice la visión del padre, que desde el punto de vista general representa como personaje a la sociedad o los prejuicios de la misma, ya que van en contra de lo que el padre decía con respecto a que el alma era el espejo de la nobleza del hombre, ya que esta nobleza se ve destruida por la falta de corazón o amor del alma, lo que lleva a acciones negativas que afectan nuestro entorno. Otra de las enseñanzas es que a través de todas las aventuras narradas por el alma, donde se enfrenta a la sabiduría y tentaciones, la falta de amor hace que este alma saque la esencia de maldad que todo individuo tiene, lo que nos da a entender que a falta de amor las riquezas, nuestra vida social y valor propio pierde sentido, pero también el crear una dependencia de amor en alguien más nos lleva a nuestra propia destrucción, por lo que enseña indirectamente que el balance entre el libertinaje del alma con el amor y la pasión, características del pescador, nos lleva a un equilibrio tanto emocional como social. Finalmente, otra de las cosas que se puede interpretar gracias al cuento es que el hombre está en constante búsqueda de algo nuevo, pero al encontrarlo desea satisfacer su deseo de autoridad y nace en él un deseo de conquista y control que en ocasiones se vuelve dependencia. Y es importante estar conscientes de eso y poder llegar a controlarlo, ya que si no, podríamos llegar a un extremo, como el amor y dependencia que el pescador construye desde que decide y se encapricha con la sirena, el cual no empieza como amor, sino como una forma de controlarla y así tener ganancias económicas que más tarde se convirtieron en ganancias emocionales. Con respecto a la alta calidad del escrito, cabe mencionar las bases del estilo de escritura característica de su autor Oscar Wilde, que hace que las enseñanzas previamente mencionadas sean claramente identificadas. Oscar Wilde, desde sus comienzos, era fuertemente criticado por tener como tema central en la mayoría de sus obras literarias el tema de Sin and Punishment, Poetry Foundation, 2011, traducido como Pecado y Castigo, lo que nos lleva a ver sus obras como un ejemplo de su teoría de causa y efecto, basado en las situaciones presentadas en nuestra vida cotidiana. Otra de las cosas representantes de su estilo y claramente señaladas en ese cuento es su defensa del arte por el arte, la cual era una cuestión de su movimiento estético en el que se utilizaba el mismo arte como fueron las paradojas, las metáforas y todos los ornamentos lingüísticos, junto con un conjunto de detalles, descripciones, con el propósito de crear una escena mental clara en la imaginación del lector, con el propósito de defender y promover la estética o el embellecimiento de las situaciones que se planteaban en el cuento. Esto se puede ver reflejado de manera directa en esa obra, ya que las descripciones son muy detalladas, pero también el uso de exageración y metáforas, como cuando habla acerca de la belleza de la mujer o de la sirena. En este caso, compara sus apariencias con belleza natural, como es su cabello con el oro. Otra de las cosas por las que su estilo se ve muy representativo es que por su nivel intelectual alto incluía representaciones mitológicas o antiguas, representante de lo extraordinario o belleza del mundo irreal, como era la imagen del grifo proveniente de la cultura egipcia, una vez contando el mundo submarino de donde provenía la sirena. También utiliza un sentido de fantasía y la sensación mística y mágica en sus obras, esto utilizándolo para hacer críticas sociales que en su tiempo eran difíciles de cubrir de una manera artística, sin antes ser repudiado por mostrar ideas contradictorias o lo que era esperado de un intelectual. Otra de las cosas por las que se ha criticado esta obra es por la descripción de ser una expresión sentimental reveladora para su tiempo.
Ramón Gómez de la Serna y críticos españoles, ya que incorpora muchas emociones y sentimientos a lo largo de la narración y se revelan aspectos de la vida mostrada como pecados o limitaciones que no se solían incluir en los relatos. Sin duda alguna, el cómo se utiliza la parte artística para hacer una crítica de nuestra ignorancia hacia aspectos y cuestiones con los cuales tendríamos que tener conocimiento, por lo que es muy impresionante del autor Oscar Wilde, lo que realmente para cualquiera fue una gran experiencia de lectura. Personalmente, la claridad, las metáforas y detalladas descripciones hacen que la lectura de este fuera mucho más clara y sencilla, pero también el apreciar el cómo de este autor escribía y lograba crear imágenes de las situaciones en el texto en nuestra imaginación como lectores. Es de gran apreciación literaria y lo hacía mucho más interesante y divertido de seguir. También se puede apreciar más su tipo de estilo de escritura, ya que después de tratar de escribir ensayos y otros textos, se puede entender que el transmitir esta cantidad de emoción y claridad no es una tarea fácil.
Me duele el corazón. Me duele el corazón con tal violencia, pues tus palabras pesan en mi sentir. Aquellas palabras que dejaron honda huella y que superarlas no logro admitir. Que me amaste como a nadie, que fui toda envuelta en tu piel, que era el oxígeno que tú respiras, y no te logré entender. Me duele el corazón. América Martinier, Lima, Perú. Derechos reservados de autora. Diosma Patricia Davis en voz y edición desde Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Musicalización Nini Celorio desde Estados Unidos en su interpretación en piano. La diosa sirena del lago Titicaca. Entre la bruma rojiza de un anochecer de junio, en el puerto lacustre, yo y mi padre nos embarcamos en nuestra piragua de totora y surcamos la bahía escarlata rumbo a la choza familiar de la península lejana. A medida que nos internábamos lago adentro, lentamente el carmín del ambiente se tornó en violeta, el violeta en morado y el morado en negro, hasta que nos perdimos en una lobreguez de cima. Mucho más tarde, pasada la medianoche, volvió a clarear nuevamente, algo así como para el amanecer de un nuevo día. Luego, como fruto de un parto doloroso, nació una luna enorme y congestionada, que en la gradación que ascendía iba tomando tan ostentosa albura que ya en el cenit se asemejaba a una hostia sagrada, que por milagro el lago la transformó de plata. Al pasar por Supeipampa, o Pampa del Diablo, sentí un raro temor, que enorme y sin fondo, circundada de totorales, que se presenta según las horas del día o de la noche, los colores y matices más raros que varían entre el blanco plateado, el celeste alto, el azul turquí, el verde eléctrico, el rojo carmín y hasta el negro betún. Esa poza es de una belleza maléfica, y llena de temor y fascinación, me estremeció de pies a cabeza. Ese paraje dentro del lago mismo es una poza a todo momento, pues la gente la señala como lugar de encantamiento y maravilla. Un vientecillo helado descendió de la cordillera y me hincaba como agujas la cara, y para evitarlo me arreglé el chullo y me calé hasta las orejas el sombrero ovejuno. Me embocé con el chal hasta los ojos. De esa manera gozaba de una mayor perspectiva y percibía mejor el canto de las aves lacustres y la música majestuosa de la naturaleza. Cuando ya habíamos dejado atrás Supeipampa, mi padre, seguramente preso de iguales temores o de mis mismas impresiones, remaba afanosamente y hasta con apresuramiento. La canoa flotaba rápido entre las ondulantes aguas del lago. El lugar se constituía de fantásticas avenidas donde era constante el trajinar de las balsas nivel. En eso mi padre se lleva
unas cuantas hojas y empieza a masticarlas. Luego, en nuestro dialecto, me interroga: Majito, ¿te has dormido? No, tata, sigo despierto. Le contesté con una voz suave, y entonces mi padre continuó hablando. No se sabe cuándo, pero aseguran que por este paraje de Supaipampa. Cuando dijo Supaipampa, mi padre se santiguó, y yo también hice lo mismo, por el respeto que guardo a sus creencias. Cierta vez, dicen que un joven pescador merodeaba por aquí, viendo su imagen reflejada en la cristalina agua de este remanso. En su afán de pesca, vio de improviso en el fondo enigmático de esa poza a una joven india de tez cobriza, dientes perlificados, ojos grandes, negros y rasgados, y abundante cabellera partida en 1000 trencillas primorosas y que le sonreían al muchacho. Pugnaba por deshacerse de la maraña acuática que la aprisionaba. El mozalbete aquel, con su largo remo, lo ayudó a zafarse y a salir a la superficie, que cuando la moza se vio a flor de agua, se fugó nadando y sonriendo, dejando en su huida una estela multicolor que le producía sus innumerables polleras de vivos colores, que el joven quedó como hipnotizado por lo inesperado del caso. En medio del resplandor tiritante de las ondas que cabrilleaba a su alrededor, una vez que recobró su serenidad, cogió apresurado el remo y la persiguió. Aquella fugitiva, al ser alcanzada por la canoa del muchacho, sin prorrumpir palabra y siempre sonriendo, se sumergió en las aguas nuevamente, dejando al muchacho otra vez anonadado, que minutos después volvió a reaparecer por la popa de la balsa, y ya apacible y coquetona se dejó subir a la embarcación, y hasta se hizo acariciar, que el pescador, alucinado por tan singular belleza, atinó solamente a enlazar sus robustos brazos en la ceñida cinturita de la frágil, sutil y escurridiza fugitiva, y a juntar su mentón lampiño en la frente virginal de esa diosa. Bueno, yo qué sé, sería una ninfa, una sílfide o un demonio, que en eso de inmediato le cortó esa dicha, fugándose, escurriéndose de sus brazos y sumergiéndose nuevamente en el fondo de la poza para nunca más aparecer. Después de esa visión, el desdichado zagal solo vio a su alrededor las ondas relampagueantes que dejó la fugitiva al sumergirse, y las florecillas de las cimbreantes eneas que como caritas burlonas lo miraban y le sonreían, y que ello lo enajenó. Habría sucedido seguramente esto en la mala hora, en las que por allí es nefasto surcar. La narración de mi padre me había puesto los pelos de punta. Me acurruqué más adentro del poncho y las cobijas, mientras mi padre proseguía con más ardor con su relato. El jovenzuelo, con el fin de encontrarla, como enajenado, dio 1000 vueltas por esa poza, sin poder lograr su propósito. Y más tarde, el desconsolado mozalbete volvió a su comarca, y contó lo sucedido a todos los pescadores, y estos, creyendo que la apariencia era de la diosa de la pesca, que desde milenios adoraban sus antepasados, sin lograr haberla visto jamás, sin pérdida de tiempo, y a la hora en que las olas ya comenzaban a chicotear las proas de sus balsas, emparejaron sus 100 barquillos y sin pérdida de tiempo las enfilaron hacia Supaipampa, bogando con calor y entusiasmo. Aseguran que toda esa tarde la pasaron buscando a esa deidad, que tendieron sus redes por todas partes, no logrando atrapar un solo pez, porque según ellos, estos forman un cortejo detrás de la ninfa, siguiéndola hasta la cima donde mora y donde solo reaparece cada centuria. Ante la insistente y testaruda búsqueda de los pescadores,
El Titicaca mostró su disgusto, erizando sus olas, que también el cielo se entenebreció y desató una tormenta que amenazó arrollarlo todo. Ante tal perspectiva, los humildes pescadores se vieron obligados a volver a la ribera entre relámpagos y truenos ensordecedores. Afirman que desde entonces el adolescente se tornó taciturno y no se ocupaba sino de vagar por el paraje encantado, hasta que un buen día, algún tiempo después, ya no volvieron a verlo más, y tampoco lo buscaron, porque según los amautas, la ninfa del Titicaca, o la diosa sirena del lago, había escogido al muchacho para ella. Los ahuichos, abuelos, cuentan historias muy diversas, pero la que yo te cuento, Majito, es tal vez la mejor historia a este respecto. Así concluía mi padre su relato, mas como nuestra raza rinde siempre culto a sus tradiciones y trata de mantenerlas de generación en generación, en las fiestas de San Pedro, en que es propicia la pesca, acuden los pescadores a Capi, que es como una isla flotante, y allí rinden culto a su diosa. Entre las fogatas, que son como lenguas gigantescas, elevando su oración hacia el infinito, los zagales danzan al compás de sus zampoñas y en unas conchitas marinas le ofrendan vino y alcohol, mientras las mozuelas queman incienso en braseros diminutos de tierra cocida. A estas alturas del relato que hacía mi padre, ya el nuevo día se aclaraba en el horizonte, y estuvimos ya cerca de la orilla opuesta. Mi viejo dio las últimas remadas con crecido vigor, y atracó la piragua. Chimbamos la orilla, y con nuestras cargas a la espalda, nos alejamos del lago sagrado, rumbo a nuestra chocita pajiza. Yo caminaba descorazonado ante el contraste de aquella maravillosa noche de ensueño y la realidad absurda de la vida cotidiana.
Y así llegamos al final de este programa. Deseo desde mi corazón que les haya agradado. Siempre pongo lo mejor de mí para hacer un trabajo completo y agradable. Y espero que haya logrado mi objetivo. Agradezco muchísimo a todos los que estuvieron escuchando el programa y acompañando en el chat. Hasta la próxima semana, donde vamos a seguir conociendo un poco más de la poesía. Y como siempre les digo, déjense acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.